Buenos días, chicas. Que tengan un lindo día, bendecido día. Que el Señor las acompañe al salir de sus hogares y al regresar también. Esta mañana me ha tocado compartir la palabra y dar la historia de Dalila, una mujer que conocemos en las escrituras. Bueno, es conocida como una de las mujeres más malas de la escritura en aquel entonces del Antiguo Testamento. Para conocer un poquito más de Dalila tenemos que ir al libro de Jueces para poder ir viendo y sabiendo la historia de Dalila. Muchas ya han de saber o muchas ya han de haber escuchado la historia de ella. Dalila se da a conocer por medio de este hombre llamado, este hombre fuerte, este hombre valiente que fue en ese entonces, que el Señor puso su poder, puso sus ojos en él para que él pueda cumplir un propósito en su pueblo, que es Sansón, ¿no? Este hombre, la cual fue un pacto que la madre hizo con Dios al darle la oportunidad de poder tener un hijo, porque la mamá de Sansón, recordemos un poquito leyendo la historia, la mamá de Sansón era una mujer estéril, pero él salió a partir de un pacto en que el Señor pues le concedió ese deseo a la mamá de poder tener ese hijo y pues que ese hijo sea consagrado desde su vientre hacia él, que le sirva y pues el Señor de esa manera puso su amor, puso su misericordia, puso su poder en él y también puso un gran deber en tener que cumplir el propósito que el Señor le estaba dando en poder salvar su pueblo. Bueno, si leemos un poquito la historia de Sansón, vamos a Jueces capítulos 16. Bueno, capítulo desde Sansón, capítulo 13. Pero yo les adelanto un poquito la historia de él en resumen para poder llegar a la parte en donde aparece esta mujer llamada Dalila. Pues conocemos que Sansón fue un niño consagrado al Señor, el cual el pacto o el deber, o quizá el propósito que el Señor quería que él cumpla en su vida y en su pueblo, pues era de que él de su vientre la mamá lo consagre, se lo entregue para que así de esta manera Sansón le sirva y pues vaya siempre bajo la voluntad de él, camine bajo su voluntad y haga siempre lo que el Señor le pedía. Bueno, este niño creció y Sansón pues lamentablemente se apartó de Dios, hizo a un lado al Señor, lo sacó de su corazón por un tiempo y pues comenzó a vivir una vida en la cual no era agradable hacia el Señor. Comenzó a dejarse llevar por su carne, en vidas mundanas, en andar con mujeres paganas, no hacía o no obedecía la palabra del Señor. Pues en ese entonces a él no le importaba hacer y pues cumplir la voluntad del Señor. Pasó un tiempo que él, en esa ciudad donde él se encontraba, era como era como una regla en que los papás le buscaran una mujer a los hijos, pues no. Pero él se fijó con la que se casó. En la mujer era una filistea. Él no se daba cuenta en el mundo que él llevaba, porque estaba apartado de Dios, no se daba cuenta que era una mujer filistea en las cuales eran enemigos de Sansón. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que él tenía y él proveía una fuerza en la cual nadie se la explicaba, porque era una fuerza sobrenatural que el Señor le había dado a él, un poder que nadie lo sabía el por qué, pero que solamente él la tenía. De esa manera también pues él la aprovechó mucho y hizo muchas cosas en las cuales no eran buenas ante los ojos de Dios, en matar muchas personas, en usar esa fuerza para mal y no para el bien que el Señor le pedía. Bueno, él se casa con una filistea y lamentablemente él fue traicionado. Se apartó de ese lugar y pues bueno, quiso volver a buscar a su esposa y ya en ese entonces su esposa se la habían, como quien dice, se la habían otorgado a un amigo de él. Entonces él se dejó llevar por la ira, el enojo, coraje, quizás porque le otorgaron su esposa a otra persona.
Entonces él quiso vengarse y mandó a incendiar, cazando a unos animales, a unas zorras, para que puedan ir por todo el campo en donde estaban los filisteos y poderlos incendiar. Bueno, él se estaba desquitando de esa manera, pero este pueblo de los filisteos, las personas filisteas, quisieron también devolverle esa venganza a Sansón. Y lo que hicieron fue matar a su esposa, mandarlos a quemar a su esposa y a su padre. Bueno, entonces Sansón siguió su vida y andando por la vida, pues él se enamoró. Miren que en la Biblia, él de su esposa dice, se fijó en ella, pero esta vez él se enamoró de una mujer. Antes de Dalila se había fijado en una prostituta. Él pues buscaba esa clase de gente, porque no estaba bajo los designios de Dios, no estaba obedeciendo su palabra. Entonces, antes de que exista Dalila, él andaba con personas también, como les decía, y anduvo con una mujer, una prostituta. Bueno, luego aparece Dalila en el capítulo 16, versículo 4. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se le llamaba Dalila. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y les dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te daremos 1100 ciclos de plata. Los filisteos buscaban la manera de averiguar o de investigar o saber de dónde venía la fuerza que él tenía, la fuerza sobrenatural que Sansón tenía. Entonces lo que ellos hicieron fue ir hacia Dalila y ofrecerle dinero para que ella lo sedujera. Un poquito de la vida de Dalila, pues ella se la conoce como una de las mujeres malas de la Biblia, y también porque ella estaba llevada por el espíritu de la seducción. Entonces de esa manera ella se acercó a Sansón para que lo sedujera y pues pueda averiguar y sacarle la información de cómo o de dónde salía la fuerza que él tenía. Entonces, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 miembros verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 miembros verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. Dalila intentó 3 veces el poder saber, el poder preguntarle pues de qué y de dónde venía la fuerza de Sansón. Pero él, muy en el fondo, sabiendo la vida que estaba llevando, que no le agradaba a Dios, y él estaba muy consciente y muy en el fondo de su corazón sabía que esta mujer no era nada bueno para ella, para él. Esta mujer algo se traía en sí. Él estaba muy consciente de eso, pero no le importó. ¿Por qué? Porque él estaba cegado, dejándose llevar por su carne, dejándose llevar por la seducción de esta mujer. Me imagino que esta mujer tuvo que haber sido súper guapa, bien arreglada, para que pueda seducir a este hombre. Y pues él, como les decía, cegado en un mundo quizás perdido en ese entonces, que no le importaba nada, y usaba la fuerza que el Señor le había dado, o el espíritu de fortaleza, o el espíritu de poder liberar a un pueblo por medio de él. No le importaba, no le importó. Y entonces él seguía de esa manera con Dalila. Él sabía que cada respuesta que él le daba era una mentira. Obviamente era una mentira. Fueron 3 intentos que él mentía. Le decía a Dalila una cosa y Dalila, él se dormía, y Dalila llamaba a los filisteos, lo ataban, y Sansón se levantaba y pues tenía la fuerza del Señor y se desencadenaba, se sacaba las cuerdas que le ponían los filisteos y los mataba. Las 3 veces fueron igual. Entonces llegó una vez en la cual él pensó que podía hacer lo mismo, pero fue esa vez en la que Dalila insistió tanto en que le dijera por qué o de dónde tenía esa fuerza. Pues bueno, ya él, tanto que Dalila le insistió, él le abrió su corazón y le contó que si a él le cortaran su cabello, pues él perdía la fuerza del Señor, porque de esa manera él la tenía. Entonces su palabra dice,
Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo: esta vez saldré con otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él pensó que esta vez iba a ser igual, que, que se iba a levantar viéndose atado y pues tenía la fuerza del Señor en la cual lo iba a liberar. Pero esta vez ya el Señor se apartó de él por su desobediencia, por su quizás en ese entonces el creer que el Señor, aunque él se estaba equivocando, el Señor siempre iba a estar de su lado. Pero no fue así. Esta vez el Señor, su palabra dice, se apartó de él. Entonces más los filisteos lo echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer y a crecer después que fue rapado. Entonces esta mujer, Dalila, lo que hizo fue el llevar a Sansón, que era un hombre en esa ciudad, en ese pueblo, él era un juez, era un hombre muy nombrado, muy visto, muy quizás pues era muy respetado, y más que todo porque él provenía de una fuerza que nadie la entendía, que todo derribaba si a él le daba la gana. Entonces, imagínense, esta manera en la que él se dejó llevar por la seducción de esta mujer, Dalila, el poderla tener con él, quizás saciar sus deseos carnales, el, el enamorarse de esa mujer que no le convenía y que no estaba bien para Dios. Entonces, ¿qué ocasionó esta mujer? Fue la muerte de Sansón, porque de esta manera lo ataron. Él fue una burla para todos los filisteos, porque eso es lo que ellos querían, llevarlo a la muerte a él. Pero miren que después que él fue rapado, su palabra dice que su cabello empezó a crecer. Lo cogieron para limpiar, para atar, para jalar cosas en unas celdas, y él estuvo haciendo todo lo que a él le pedían, pues en ese entonces él ya no tenía la fuerza del Señor. Pero una vez que a él lo sacaron y lo tenían debajo de unos murallas o de unas columnas, dice la palabra. Entonces dice: sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. ¿Por qué? Porque esta vez fue la última vez que él le pidió al Señor que le dé las fuerzas, que le dé de nuevo las fuerzas que él le había dado, porque las necesitaba en ese momento. Entonces, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó a la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda su casa y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Realmente claro que Dalila lo llevó a la muerte a él, pero él por desobedecer fue quizás abatido, lo masacraron, lo golpearon, se burlaron de él y hicieron lo que quisieron de él los filisteos. Pero de esta manera también él pidió la fuerza del Señor, le rogó una vez más. Quizás en ese momento él le pidió perdón por última vez y el Señor se lo concedió. ¿Por qué? Porque él ya desde su nacimiento, desde el propósito que el Señor tuvo en el vientre de su madre, él ya venía con eso que él tenía que cumplir, el liberar a los israelitas, su pueblo, de los filisteos. Entonces miren, él tuvo que morir para poderse cumplir el propósito del Señor. Pero esta enseñanza nos deja ver de que hay muchas veces, y quizás nos pueda pasar, pero nosotros tenemos que tener conciencia de que hay cosas que no le agradan al Señor, y hay cosas que debemos dejar morir para poder hacer que el Señor se agrade con nuestros actos, con nuestro comportamiento, el que el Señor nos vea con agrado en nuestro actuar, en nuestro proceder, llevando una comunión con Él, una obediencia bajo su voluntad, y pues eso, el no dejarse convencer por cosas
vanas que no nos llevan a nada bueno, y pues hacer que el propósito del Señor se cumpla en nuestras vidas. Tuvo que pasar todo lo que le pasó a Sansón por medio de esta mujer para que él cumpliera el propósito que el Señor le había dado. Y esta mujer, después de que le hizo todo, se burlaba de Sansón. Se burlaba porque ella también lo engañó, ella también lo engañaba cuando estaba con él, porque lo que ella buscaba simplemente, a ella le pagaban y ella buscaba simplemente el que se revele ese secreto para poder ella estar tranquila porque a ella le pagaban un dinero. Y tampoco debemos de hacer así, porque siempre tenemos que caminar bajo la voluntad del Señor. Hay cosas que no nos van a agradar, hay cosas que no nos van a gustar, hay cosas que nos van a doler, pero tenemos que apartarlas en nuestras vidas para que el Señor pueda glorificarse en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros hijos, y poder cumplir siempre la palabra del Señor, llevarla con nosotras, el poderla compartir y pues demostrarle al Señor que somos hijas suyas. Espero este mensaje les sirva. Llevemos esa vida en obediencia y agrado al Señor. Bendiciones, las queremos mucho.